buenos días, queridos alumnos. Hoy encontrándonos nuevamente a través de este medio virtual para compartir otra experiencia de aprendizaje. Así es, queridos alumnos. Solamente para recordarles, por favor, la importancia de la responsabilidad y la dedicación desde la casa. Así es, queridos alumnos. Y seguramente ya todos listos con sus materiales en un lugar adecuado, disponible, todos predispuestos para poder compartir esta nueva experiencia. Muy bien, queridos alumnos, sin más preámbulos vamos a poder dar inicio a esta experiencia de aprendizaje preparada para el día de hoy. Muy bien, les presento la primera premisa. Dice, a partir de indicios, ¿podemos predecir de qué trata una historia? Así es, queridos alumnos. ¿A qué llamamos indicios? Pueden ser una cierta de nociones, ciertas ideas, ¿verdad? Ciertas ideas, ciertas imágenes, ciertas palabras que nos dan un indicio para predecir de qué trata una historia. Entonces, el día de hoy les presento lo siguiente. Este es un indicio. ¿Ustedes creen que el trabajo, el aprendizaje o la historia que el día de hoy vamos a compartir se trate de una experiencia de diálogos? Es un indicio que les presento. ¿Será? ¿Creen que se tratará de una especie de diálogos de personas? Muy bien, siguiente. ¿Será de que hablaremos del planeta Tierra, de los hemisferios, de la línea ecuatorial? ¿Será? ¿Será que de eso tratará nuestra historia del día de hoy? O tal vez se trate de un niño imaginando, considerando ideas acerca de una historia determinada. ¿De cuál de estos indicios crees que se tratará nuestra historia del día de hoy? Queridos niños, entonces, queridos niños, ¿los cuentos también se escriben con diálogos? ¿Es parte de otro indicio? Veamos. Dice, un día, doña Jirafa le dijo a don Elefante, no es justo que tú tengas una casa más grande que yo. Don Elefante respondió, pero es que yo soy más grande que tú. Lo que no es justo es que tu casa tenga árboles tan altos. Don Elefante y doña Jirafa llegaron a un acuerdo. Don Elefante dijo, un momento, ¿qué te parece si nos cambiamos la casa? Entonces los cuentos también se escriben con diálogos, queridos alumnos. Será más divertido, más interesante poder experimentar, leer un cuento con diálogos. ¿Se tratará de eso el día de hoy? ¿Nuestra experiencia de aprendizaje? Entonces, sigamos adelante. Entonces, queridos niños, el día de hoy tenemos un propósito. Hoy leeremos cuentos con diálogos. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a leer estos cuentos con diálogos? Porque siempre es importante saber qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando tú lees cuentos con diálogos? Queremos que logres identificar información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes de un cuento con diálogos. Así es, mis queridos niños. Entonces, iniciemos. ¿Qué observan ustedes en esta imagen? A ver, escríbanme por favor en la casilla de comentarios lo que están observando en esta imagen. De pronto alguien dice, veo a una señora cogiendo una tacita de café, se ve ahí el colorcito. ¿Qué estará haciendo? De pronto alguien dice, Miss, están dialogando. Y entonces, el otro personaje, a partir de ese diálogo, se está imaginando. Entonces, ¿creen que el diálogo o la historia que el día de hoy vamos a compartir se tratará de donde que está imaginando el koala, que es de una media naranja chorreando el jugo? ¿O qué creen que le estará explicando la señora o la señorita tomando su tacita de café
a ese pequeño koala? Entonces vamos a poder ir descubriendo. Queridos niños, fíjense ahí. Dice, si en Lisboa es invierno, en el Perú es verano. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la media naranja chorreando? ¿Será que la señorita le está explicando sobre el tema o el título que acabamos de presentar al koala? ¿Qué será? Entonces, niños, ¿de qué tratará la historia? ¿Quiénes participarán? ¿La señorita y el koala? ¿Será? ¿Y qué animal es un marsupial y símbolo de Australia? A ver, todos estamos, por favor, con nuestro libro de actividades poniendo trabajar. ¿Cuál será ese nombre de ese animal? ¿Qué animal es un marsupial y símbolo de Australia? Es un koala. Muy bien, mis niños. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, a continuación, mis niños, vamos a escuchar el audio referente a esta historia. Si en Lisboa es invierno, en el Perú es verano. Todos muy atentos, van a seguir por favor la lectura del cuento, del cuento en su libro en la página 36, 37. Todos por favor muy atentos con la historia. Entonces a escuchar. Bien, queridos alumnos, luego de haber escuchado y haber seguido nuestra historia de si en Lisboa es invierno, en el Perú es verano, pues tenemos algunas cositas, unas premisas, por favor, que hay que determinar en nuestra página 37. Dice, ¿qué palabra completa la definición de hemisferio? Primero, ¿para qué? Para poder seguir y continuar con nuestro trabajo. Entonces, mi marca dice, es la mitad de la superficie terrestre que resulta al ser dividida por la línea ecuatorial. Entonces es la mitad, hemisferio. Seguimos. Ahí también quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Para poder ir entendiendo un poquito más la lectura que acabamos de compartir. ¿Con qué palabra reemplazarías favorecida? Subraya. ¿Qué es ser favorecida? Beneficiar, ¿verdad? Entonces subrayamos esa indicación, esa palabrita para considerar nuestro trabajo de ahora en adelante. Muy bien, entonces, como ya nosotros hemos escuchado y hemos leído nuestra lectura, ahora vamos a hacer la parte de la comprensión del cuento con diálogos. Así es, mis queridos niños. Así que, por favor, seguramente muchos de ustedes están respondiendo ahí en su libro y eso para mí es muy importante. Dice, ¿qué personaje del cuento con diálogos orienta a Guilherme Marca? ¿Qué personaje? ¿Una chavaca, la señorita o el koala? ¿Qué personaje del cuento con diálogos orienta a Guilherme Marca? ¿Quién orienta? A ver, ¿la señorita? ¿Cómo se llama? Isabel. Muy bien. ¿Qué se dice sobre nuestro país? Rodea la opción verdadera. Tiene clima cálido, está en el hemisferio sur, se ubica al norte de la línea ecuatorial, a donde está de acuerdo a la lectura y la explicación entre Isabel y Guilherme, ¿en qué lugar se encuentra nuestro país? O sea, Perú. ¿Ellos están en qué hemisferio? A ver, recordemos un poquito lo que hemos leído. Entonces, ¿qué se dice sobre nuestro país? Rodea. Está en el hemisferio sur. Así es, mis queridos niños. Bien, aquí tenemos unas premisas también que hay que desarrollar. Dice, en el cuento con diálogos, el narrador es quien cuenta la historia. Sin embargo, se intercambian diálogos entre los personajes para hacer más ágil la narración. Dice, escribe una oración del texto leído que corresponda al narrador del cuento. Hay varias, ¿verdad? Donde de pronto dice, va explicando el narrador de cuento. Por ejemplo,
Hay una parte donde contestó Guillermo, imaginándose una naranja partida por la mitad y chorreando todo su jugo. Esa dice el narrador, ¿no? El narrador del cuento. Así es, queridos niños, muy bien, trabajando entonces nuestro libro de actividades después de haber compartido la lectura y haber escuchado el audio de la lectura. Si en Lisboa es... ¿Quién se acuerda? Si en Lisboa es invierno, en el Perú es verano. Así es, queridos niños, entonces con este trabajo. Lee las preguntas y colorea las respuestas. ¿Dónde vive Guillermo? ¿Dónde vive? En Lisboa. Muy bien, ahí vamos respondiendo por favor esa parte. ¿Con quién dialoga? Con su tía, con su mamá, con su tío. Con su mamá. Siguiente pregunta. ¿Por qué Guillermo compara la tierra con una naranja? Plantea una semejanza y una diferencia. La tierra y la naranja, ¿en qué se asemejan? A ver, sus respuestas por favor, seguramente muchos de ustedes están colocando. ¿En qué se asemeja la tierra y la naranja? Parecen esferas. Muy bien, esa es la semejanza. ¿Y cuál es la diferencia? La tierra con la naranja, ¿en qué se diferencia? Es un planeta y esta es una fruta. Muy bien, seguimos trabajando entonces. Lee la siguiente duda de Guillermo, y responde. ¿Por qué en el Perú es verano y en Lisboa invierno? ¿Qué crees que lo motiva a realizar esta pregunta? ¿Qué creen que le motiva, queridos niños, a realizar esta pregunta? Porque nota una diferencia entre el lugar en el que él vive, Lisboa, y el de Yanine y Eduardo, que viven en el Perú. Por eso él quiere saber, como tú, niño, siempre quieres saber muchas respuestas de muchas interrogantes que tienes. Tan igual, Guillermo también estaba motivado a realizarlo. Él estaba motivado a realizar esta pregunta porque él tenía una duda. ¿Por qué en el Perú es verano y en Lisboa invierno? Le preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y de pronto él recibe una explicación, ¿no?, sobre su duda. ¿Cómo se siente al no entender la respuesta a su pregunta? Marca y explica. ¿Por qué? ¿Cómo se siente? Uy, con un montón de dudas, ¿verdad? Con un montón de dudas. Desconcertado, pues no termina de entender, ¿no? Porque él tenía dudas. Muy bien. Siempre es importante cuando nosotros leemos historias, cualquier historia que se nos presente, siempre hay que reflexionarles. Reflexiona si tu comportamiento refleja respeto por la diversidad cultural. Tú tienes que respetar, habíamos hablado, respeto las costumbres de otros, aunque no coincidan con las mías. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que respetar a pesar de que no coincidan con las tuyas? Eso no solamente ocurre de un país a otro distinto, ¿verdad? Puede ocurrir con tu vecino, con las personas que viven por la zona que estás, en la misma ciudad, porque somos diversos, porque tenemos esa convivencia de la diversidad cultural, ¿verdad? Considero importantes las lenguas distintas de la que hablo. ¿Por qué? ¿Sabes hablar quechua? ¿Has aprendido alguna frase u oración en nuestro idioma quechua? A ver, es un reto para ti. Ponte a aprender y luego lo compartes. Así es, queridos niños. Muy bien, entonces, por favor. En esta parte tenemos acerca de las preguntas que tiene, por ejemplo, en la siguiente página, ¿verdad? Dice... ¿crees que la explicación de Isabel sobre la división de la Tierra en hemisferio fue la mejor? Sí, porque está de acuerdo a la geografía de la Tierra, ¿verdad? ¿Y para qué sirven las rayas en el cuento? Si la quitaras, ¿qué pasaría? Explica. La función de los guiones, queridos niños, es la de indicar lo que dicen los personajes en un texto. Si la quitamos, ya no habría interrupción del discurso o del diálogo.
El guión o la raya o las rayas cumplen una función muy importante en un cuento con diálogos o en un momento de discursos o cuando de pronto vamos a organizar, ¿no?, nuestros diálogos para una presentación de teatro. Muy bien. Abajo estamos en la página 39. Por favor, niños, en esta parte no aparecen las imágenes del trabajo que se ha colocado, pero seguimos trabajando. 39. Dice a crear. Escribe lo que diría Guilherme a Janine y Eduardo acerca de las estaciones y el lugar donde viven. Crear, te dice, ¿no? Pero de pronto, ¿tú qué harías? Bueno, de pronto me imagino, y eso es una propuesta, ¿no? Janine y Eduardo, ¿cómo están, amigos? Les habla Guilherme. Hoy aprendí sobre los hemisferios y cambio de estación. Así es, cuando aquí en el hemisferio norte es verano, ustedes en el hemisferio sur estarán en invierno, así viceversa. Eso es lo que de pronto podría decirse. O de pronto tú también podrías utilizar tus propios lenguajes, tu escritura, tus ideas, y lo puedes colocar ahí porque dice a crear. Así es, queridos niños. Entonces seguimos, por favor, compartiendo. Aquí recién apareció la explicación de lo que acabamos de compartir, ¿no? Donde dice, ¿crees que la explicación de Isabel sobre la división, ¿no? Bueno, es la parte que ya lo hemos desarrollado, ¿no? Le explicó Isabel porque es de acuerdo a la geografía de la Tierra, ¿no? Los movimientos, rotación, traslación de nuestro planeta. Muy bien, mis queridos niños, ahí está organizado, por favor, así que se ponen a trabajar en su texto en la página 39. Muy bien, mis queridos niños. Seguimos, por favor, entonces compartiendo. A continuación, por favor, para poder compartir un poquito, dice, cuando tuve dudas, pedí ayuda, ¿cómo me ayudaron? ¿Todos los niños tienen dudas? ¿Tú tienes dudas? Claro que sí, queridos niños, todos tenemos dudas. Las dudas siempre están presentes y es importante. Es importante dudar, es importante el error. El error es, como de pronto conozco yo como maestra, el error constructo. Si tú te equivocas, a partir de ese error tú aprendes. A partir de esa duda tú aprendes. Eso es importante, queridos alumnos, que siempre estés en esa oportunidad de poder pedir ayuda cuando tienes alguna dificultad. Es importante ser un niño asertivo en el momento adecuado y en ese momento decir, ¿me gusta? No me gusta. Tengo dudas, no aprendí, no entendí. Es importante, pero no con una emoción distinta, sino con una emoción de decir, oye, sorprendido, ¿no? Oye, pero no entendí. ¿Podrían explicarme nuevamente? ¿O podrías decirme qué significa? O sea, siempre, ¿no? Entonces, las personas adultas o tus padres con los que compartes el hogar, ¿siempre están dispuestos a responder tus dudas? Yo creo que sí. Claro que sí. Entonces, siempre pregunta. Así resolverás todas tus dudas. Así es, queridos alumnos. Muy bien, esta parte del trabajo de la comprensión lectora del texto, si en Lisboa es, ¿qué dijimos? Es invierno, en el Perú es verano. Ese es el título de nuestra historia que el día de hoy hemos compartido, un cuento con diálogos. Muy bien, queridos niños. Entonces, únete favor, a la familia Kids Hut. En esta parte voy a compartir una historia, por favor, que también es parte de nuestro aprendizaje y lo van a escuchar. ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Él debería saber bien sus prioridades.
está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso. En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! Déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. ¡Vamos, caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí: ¡Wow! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue.
El comerciante estaba muy confundido, porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera, pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo: Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su lección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. Pero hey, veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. Kia, nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí,
Te ayudaré a hacer tus deberes. Oh, gracias, guía. Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Muy bien, queridos niños, acabamos de ver un cuento con diálogos. Así es, tiene una premisa, ¿no? De un niño con su hermana. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se vieron en una situación de esa alguna vez, queridos alumnos? ¿Alguna vez han evadido su responsabilidad? ¿Alguna vez han evadido su trabajo? Si de pronto tiene alguna relación tu actitud, tu actuar con la historia que acabamos de ver, estás en el momento de poder aprender, ¿no? La lección del día de hoy a partir de ese cuento, ¿no? El caballo perezoso. ¿Y cuál fue la actitud de Tofu? Y la actitud del comerciante se han visto reflejadas en dos ambientes distintos, ¿verdad? Muy bien, queridos niños, a esto se les llaman cuentos con diálogos, en donde los personajes participan interactuando en un diálogo permanente. ¿Se dan cuenta que este tipo de cuentos es muy importante para poder, bueno, hoy hemos compartido y para poder nosotros recrearlo, y más adelante lo vamos a hacer, queridos alumnos, y lo pueden hacer de su propia experiencia, de lo que están atravesando ustedes, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en una próxima experiencia de aprendizaje. Así, mis queridos niños, el día de hoy lo que quiero dejar es ¿qué aprendí del primer cuento? Compartimos. Esto lo van a organizar en el cuaderno, le van a poner un título en su cuadernito, van a desarrollar en una de las hojitas cuentos con diálogos. Dice, ¿qué aprendí en el primer cuento compartido? Colocas el título del primer cuento y respondes. ¿Qué importancia tiene aprender este tipo de cuentos? Y también respondes y lo colocas. Este es un reto para ti, un trabajito en el cuaderno. Del segundo cuento, ¿cuál es el título del segundo cuento? ¿Qué aprendí del segundo cuento? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es la lección que nos da el segundo cuento? Para cada uno de nosotros, para ustedes como alumnos también, como hijos. Así que por favor, responde todo este trabajito de las 5 preguntas en tu cuaderno y luego dibuja tus escenas favoritas. Las escenas favoritas lo puedes hacer tanto del primer cuento y también del segundo cuento. ¿Te imaginas, no? Te vas a imaginar como Guilherme, como se imaginaba cuando le explicaba acerca del hemisferio y por qué el cambio de las estaciones, etcétera. Él se imaginaba la mitad de una naranja chorreando. ¿Y tú cómo te imaginarías de pronto si de pronto compartiste esta historia? O tal vez igual que Guilherme te imagines, ¿no? Entonces lo dibujas, por favor, esas escenas favoritas, y lo tienes en tu cuadernito bien organizado. Muy bien, queridos niños, ha sido esta una experiencia más para tu aprendizaje el día de hoy. De ahora en adelante tenemos todas las actividades. Por favor, les pido que desarrollen y trabajen todas sus actividades con dedicación, con ahínco, ¿sí? Por favor. Y espero que el segundo cuento de esta experiencia de aprendizaje les dé una bonita lección. Ustedes son niños que están en un proceso de aprendizaje, en un proceso de cambio de actitudes, en un proceso de madurar, porque están en ese proceso, a la entrada de ser esos púberes, ¿verdad? Tienen 9 años, entonces es normal en muchas actitudes, pero no por eso nos quedamos, sí, por eso me quedo así con esta actitud. No, siempre es importante cambiar de actitudes y mejorar nuestras responsabilidades y no ser un caballo perezoso, ¿no? Porque siempre al lado tenemos a un comerciante que nos van a ir dando las lecciones para nuestra vida. Así es, queridos niños, ha sido una bonita experiencia. Espero que haya sido también para ustedes una super experiencia, un aprendizaje más para ustedes. Por favor, después del desarrollo de esta sesión virtual, todos por favor descarguen su fichita, que hay otra historia interesante que van a desarrollar, que son similares a las 2 historias que hemos compartido en esta mañana. Lo desarrollan y hacen la devolución a través del CIA web. Y luego pues lo colocan, después de haber organizado su cuaderno, esas fichitas igual, bien pegaditas y organizadas en nuestro
cuaderno. Así, mis queridos niños, ha sido todo por hoy. Hasta este próximo encuentro virtual. Muy buenos días, queridos niños. Quédate en casa y sigue aprendiendo.